América Latina está sin lugar a duda atravesando un momento para mucha gente insólito, para otros interesante y para otros países como República Dominicana podríamos tildarlo de aleccionador, o sea, informaciones que debemos nosotros ponderar, aquilatar para ver cómo uno evita caer en eso. Y es todo este resurgimiento en la región de una izquierda populista que quiere rechazar todo lo extranjero, que entiende que la economía de mercados no es la solución, que entiende que la madre de todos los problemas en la región es el llamado modelo neoliberal. No lo explican qué es lo que es el modelo neoliberal, pero todo lo que huela posiblemente a economía de mercado. Y en consecuencia ha habido un resurgimiento de personas que se sienten insatisfechas, que aparentemente no han tenido acceso a las oportunidades que ofrece una economía de mercado, fallas en políticas públicas de la región, y eso ha ido generando un descrédito de los gobiernos pro mercado de derecha de la región, donde uno a uno han ido cayendo y abriendo el terreno. Outsiders, o sea, figuras mesiánicas montadas no en partidos políticos tradicionales, sino fundamentalmente movimientos y organizaciones sociales que de la noche a la mañana, aprovechando una coyuntura, una protesta, un incendio de una ciudad, se montan y vienen con un discurso mesiánico, con promesas imposibles de cumplir, pero que los insatisfechos deciden, bueno, vamos a darle la oportunidad. Ahí se han mezclado poblaciones indígenas, grupos y cordones de pobreza muy poderosos y al mismo tiempo una juventud que cada día ve más difícil su incorporación al mercado de trabajo. Este es un mensaje que todos debemos tener en cuenta, o sea, cuál es el mensaje apropiado y la oferta apropiada para los grupos jóvenes de la región que entienden que el modelo actual no es lo suficientemente participativo hacia ellos, o sea, que no le brinda oportunidades. Yo creo que hay muchas lecciones aquí que son importantes y que República Dominicana, que hoy día es una especie de brillante en la región, porque tiene un gobierno, como lo catalogaría Bloomberg, Wall Street, market friendly, o sea, business friendly, o sea, un presidente que cree en la inversión privada, que está apuntalando al sector privado, que lo está estimulando a que cree empleo, mientras se hacen políticas sociales de ayudar a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios. Ese ha sido el modelo que uno ha visto en Dominicana, yo diría que durante un largo tiempo. O sea, yo dudo que haya un país en la región que tenga mayor estabilidad del modelo de políticas públicas que República Dominicana. Si usted toma desde Balaguer en el 66 hacia adelante, nosotros no hemos tenido un gobierno comunista, no hemos tenido un gobierno de izquierda radical, incluso no hemos tenido un gobierno de izquierda moderada. Nosotros hemos tenido partidos de centro que coquetean con políticas que son razonables y sensatas, tanto en la izquierda moderada como en la derecha moderada. O sea, fundamentalmente basada en el mercado, promoviendo la inversión privada, concediendo incentivos, favoreciendo la creación de empleo. Y el país ha ido, quieras o no, incluso hasta mejorando la equidad distributiva, con un fuerte crecimiento económico, con una reducción sensible de la pobreza y algo que es muy importante, con relativa equidad de trato, que no lo encontramos en algunos países del Cono Sur, donde las poblaciones indígenas se sienten maltratadas o que no tienen acceso, al igual que los pobres. Aquí en República Dominicana no tenemos lo que se observa en algunos países del Cono Sur, que son esta distancia entre las clases sociales, donde hay unas que rechazan a otras y hay otras que entienden que no se les da participación. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese fenómeno en República Dominicana. Pero lo que estamos viendo en América Latina, sin lugar a duda, que es importante que lo ponderemos por el lado de lo que significa para la democracia.
Hay todo un debate ideológico ahora en la región, en el ámbito político, de si la democracia podría ser un sistema eh, que funcione sin partidos políticos, o sea, fundamentada en vez de partidos políticos, movimientos sociales. Por ejemplo, Pedro Castillo acaba de ganar en Perú. Por más que patalee Keiko Fujimori, la realidad es que la mayoría de las encuestas señalaban que este candidato tenía todas las de ganar. Recibió el respaldo de toda la población indígena, de los pobres, pero también de un grupo de jóvenes inconformes con el status quo. Entonces logró el 50+1. Las encuestas, eso era lo que señalaban, de 6 encuestas fundamentales, solo en una Keiko aparecía encima. Entonces, ella ahora está argumentando que hubo un fraude. En realidad, lo que pasó fue que al final el voto rural comenzó a entrar y la ligera ventaja que ella tenía desapareció. Y era normal que así fuese. Eso era totalmente compatible y uno podría decir que las encuestas acertaron perfectamente en lo que sucedió en el caso del Perú. Uno escucha el discurso de este personaje y obviamente no hay discurso, no hay ideología, obviamente es una persona que no entiende prácticamente de nada. Ha tomado ideas y frases de Chávez, ese aparentemente es su leitmotiv, su ídolo, su figura a seguir, y posiblemente utilizaría mucho del modelo fracasado de Chávez y de Maduro para llevarlo al Perú. Por eso los capitales están nerviosos, la bolsa de Lima colapsó, por eso los precios de los bonos del Perú se han deteriorado, con unos rendimientos ahora altísimos en el mercado. Y Perú, que es un país grado de inversión, está posiblemente comenzando a recorrer la trayectoria de lo que mucha gente está comenzando a llamar Venezuela, o sea que van camino a un modelo tipo Venezuela. Esa situación es realmente lamentable porque era un país con un modelo económico relativamente exitoso. Quizá le faltaba un esfuerzo mayor en política social para lograr mayor equidad, pero Perú tiene logros incontestables en materia económica. Ha mantenido finanzas públicas saludables con una presión tributaria cercana al 18 al 20%, ha manejado muy bien sus finanzas públicas, su política de deuda, ha logrado crear empleo, ha logrado crecer, ha logrado tener uno de los sectores de agroexportación de productos frescos más impactantes e impresionantes de la América Latina. Ha desplazado a Chile incluso en algunos rubros alimenticios en el ámbito de la fruta. O sea, se ha convertido en una especie de pilar en la exportación mundial de aguacate, de arándanos, de espárragos. O sea, es un país con un esquema productivo altamente eficiente, basado en la calidad. Y obviamente que quizás le ha faltado ver cómo promueve una mayor integración de esa población pobre y fundamentalmente de la población indígena, un fenómeno que afecta también a Chile ligeramente, pero también a Bolivia. Entonces, el caso peruano es un caso que a nosotros nos debe preocupar por algo que es evidente. Perú venía atravesando año tras año por una crisis de representatividad de sus partidos políticos. Entonces ahora usted ve a Keiko montada en un movimiento, este señor Pedro Castillo en otro movimiento, los partidos tradicionales desprestigiados, hundidos en campañas de descrédito que se han montado entre ellos mismos, y los partidos políticos, que son las piezas fundamentales de la democracia, hoy día comienzan a perder relevancia en la región. Y esta es la parte que a mí particularmente más me preocupa. Cuando uno observa, por ejemplo, en el año 2010, la confianza que tenían los latinoamericanos en sus partidos políticos oscilaba entre 23 y 24%. Estaba bien para lo que ha sido tradicionalmente la región. Bueno, cuando usted lo mide en el 2018, apenas era un 13%. O sea que la confianza en los partidos políticos ha venido bajando, y si la confianza en los partidos políticos baja, eso quiere decir que la población no se siente representada por los partidos políticos.
Cuando usted tiene esa situación, entonces los outsiders, personas independientes, líderes mesiánicos que logran con un discurso atraer multitudes, pueden de la noche a la mañana salirse y dar una sorpresa y resultar electos. Fíjense el caso de Bukele, que venía de la izquierda en El Salvador, de repente gana, adopta una posición de derecha, autoritaria, y hoy tiene 90% de la población, de aprobación. Eso y la democracia no tienen absolutamente nada que ver. Pero la población es tan feliz con las barbaridades de este señor Bukele. Y entonces observamos en toda la región este sesgo de los pueblos latinoamericanos a buscar soluciones no convencionales en movimientos sociales, figuras mesiánicas y de vez en cuando algún líder autoritario. Eso, el mensaje para mí más claro es el mensaje a la derecha y a los partidos conservadores. Está clarísimo que se han desconectado de los sentimientos y de las aspiraciones de la mayoría de la población latinoamericana. No han sabido leer qué le preocupa a los jóvenes, qué le preocupa a los indígenas, qué le preocupa a la población más pobre. Cuando usted se desconecta, usted deja de representarlos. Y si usted deja de representarlos, ellos van a buscar a alguien que los represente. Entonces, el ejercicio que va a tener que hacer la derecha, porque yo no tengo la menor duda de que todos estos gobiernos van a fracasar. Esto que estamos viendo en Perú con Castillo, eso solo puede conducir al desastre económico. Lo que le viene después a Colombia a fin de este año, creo que en noviembre tienen elecciones, con Gustavo, o es en Chile, que creo que Daniel, este señor Daniel Jaupe, creo que está liderando las encuestas, es un comunista. Es posible que Chile comience a recorrer este camino populista también de izquierda de la región. Después Gustavo Petro, posiblemente la carta de triunfo de estos movimientos sociales de izquierda en Colombia. Y finalmente Lula, que hoy día está puntero en las encuestas. Claro, pueden pasar muchas cosas porque todavía Bolsonaro tiene chance de recuperarse, que es un autoritario de derecha que tampoco le conviene a Brasil. Pero lo que estamos viendo es que ese cono sur, cuando usted lo vea, lo termine de ver a final del 2022, es muy posible que esté rojo de arriba abajo, si usted tiene en cuenta lo que tenemos en Argentina, lo que tenemos en Uruguay, lo que vamos a tener en Colombia, lo que tenemos en Venezuela. Entonces, apenas vamos a tener Ecuador con un gobierno que uno puede decir que es de centro derecha, liderado por un ex banquero. El resto va a ser rojo. Y eso, sin lugar a duda, puede ahuyentar mucho la inversión de toda la región. ¿Por qué? Porque la región latinoamericana la ven como un todo los inversionistas. Si ven que todo se puso rojo, van a asumir que Centroamérica y el Caribe también. Entonces ahí hay que hacer un trabajo inteligente desde ya y comenzarlo a hacerlo desde ya. Nosotros tenemos que separarnos de eso. El gobierno tiene que ponerse las pilas, montar una campaña internacional vendiendo lo que es nuestro modelo de desarrollo, nuestra acuescencia con la inversión extranjera, cómo nos sentimos con la inversión extranjera, por qué la inversión extranjera es fundamental en nuestro país, por qué respetamos las políticas de libre mercado en República Dominicana y dónde interviene el Estado regulando, como debe regular en algunas áreas fundamentales. Pero nosotros tenemos que movernos en eso, porque este es cuando venga la retirada de la inversión de la América Latina, nosotros tenemos que lograr que en el caso nuestro haya una desviación de inversión de Chile, de Perú, que vengan a Dominicana y que nosotros tengamos una política agresiva para desarrollar el sector agropecuario de exportación. Yo creo que esta es una oportunidad de oro que se le está presentando a la República Dominicana. Aquí ha habido mucha timidez en la adopción de políticas radicales en materia de promover la agroexportación, principalmente en el tema del uso de la tierra. Yo pienso que este es el momento en que nosotros tenemos para ver de qué manera el capital privado puede ser utilizado en República Dominicana. No el local, porque el local yo no le veo la agresividad, el knowledge, la interacción con las compañías de exportación de frutas, por ejemplo,
que uno ve en el sur como Chile o en el sur como Perú. Nosotros debemos traernos esos capitales, traernos esa expertise, traernos esos consorcios de exportación de productos agrícolas y ver cómo esos capitales pueden meter dinero en la agricultura dominicana, ya sea que le demos licencia para uso de tierra, ya sea que le vendamos tierra, algún tipo de esquema que sea potable para el caso dominicano y que sea compatible con el modelo de producción de ellos, de manera que ellos puedan integrar miles y miles de productores dominicanos y meterle esta cultura fundamental de producir con calidad productos para el mercado internacional. Yo creo que es una oportunidad de oro que tiene República Dominicana de proyectarse como una de las pocas economías junto con Panamá que son promotoras del mercado libre, de las economías, de las políticas económicas sensatas y razonables, con políticas sociales tendentes a mejorar la equidad distributiva, con un marco macroeconómico estable, finanzas públicas sólidas, pero al mismo tiempo abiertos a esta inversión extranjera que necesitamos para seguir creciendo. Luego ahondaremos más adelante en el programa, le voy a pasar a Jackie ahora, qué lecciones nos ofrece el Cono Sur a los partidos políticos de República Dominicana. Te dejo, Jackie. Mira, Andy, esto que estamos viendo en el Cono Sur y en América Central, porque estamos viendo ahí en el caso de El Salvador, ¿verdad? Y de otros países que están comenzando a tener crisis sociales atadas a crisis económicas regularmente vinculadas, Andy, a un deterioro de los partidos políticos y de la relación público-privada. Esa es la realidad, ¿verdad? La realidad es que en todas estas economías tú has tenido gobiernos sector privado muy fuerte, ¿ok? Partidos políticos que se han ido debilitando en el tiempo y un rompimiento muchas veces de esa relación entre el sector privado y estos partidos políticos, ¿verdad? En ocasiones porque el sector privado se siente tan fuerte que hace sin quererlo quizá una especie de gobierno paralelo, con sus propias reglas, con todo esto. Y estos partidos políticos que históricamente tienen alguna dependencia de este sector privado, y el sector privado va alando de ahí, entonces comienzan a debilitarse. Y como dices tú, comienzan a surgir movimientos que no se vinculan a este sector privado, Andy, y como no se vinculan a este sector privado, no tienen políticas en pro del fortalecimiento de ese sector privado, y todo el país, que es el que termina, las clases sociales más bajas, los más vulnerables, que son los que terminan fragmentados, dolidos de todo este proceso, pues entonces comienzan a apoyar eso. ¿Y por qué yo quiero hablar justo de ese tema? ¿Por qué justo de ese tema? Porque a veces cuando comenzamos a ver lo que está pasando en estos países, se lo decimos o se lo achacamos simplemente al deterioro de la clase política, ¿verdad? Y no podemos perder de vista que quien más pierde es el sector privado. Es el que más pierde en términos generales, es el sector privado. O el que se va más rápido también, como tú dices, en países como los nuestros, donde los países pobres tenemos pobreza de capital, no solamente pobreza de recursos en términos de la calidad de la educación o del ingreso de la población, sino también pobreza de capital, con lo cual el inversionista extranjero es muy importante en nuestro país y nos trae tecnología, y nos trae plata, y nos trae creación de empleo. Entonces, no solamente es el sector privado local trabajar con los gobiernos, sino también trabajar con ese inversionista internacional para que entienda que esa cooperación público-privada es crucial y fundamental para que no caigamos en el fraccionamiento que existe hoy, pero tampoco que esa relación público-privada se llegue a un nivel donde comience a aumentar la inequidad y sea solamente rentabilidad privada, rentas públicas personales y un pueblo que esté. Entonces ese balance de público-privado, que estén preocupados, Andy, por lo que tú decías, porque las políticas sociales sean efectivas, es como una especie de gobierno tripartito, ¿ok?
consciente, que es lo que ha tenido República Dominicana. Y yo quiero resaltar esa parte. Es lo que ha tenido la República Dominicana. Y como tú dices, los gobiernos inteligentes, los partidos inteligentes entienden esa ecuación y trabajan de la mano con un sector privado. Ahora bien, esos partidos inteligentes se van poniendo más grandes, se van debilitando internamente y entonces se comienza a fragmentar y a debilitar esa relación público-privada que no podemos dejar que se fragmente y se rompa. Y eso ha pasado en esos países. Lo peor, Andy, es que el trayecto que están por recorrer estos países es terriblemente largo. Y te voy a decir por qué es terrible. Venezuela nos lo ha dicho. Una vez que tú entras ahí, salir de esto, Andy, es extremadamente difícil. Y no solamente porque te entras en una dinámica donde para que surja la fuerza, que es la que va a cambiar el proceso, surja, pero esa fuerza viene, Andy, muchas veces con una gran debilidad de lo que es gobernar. Y entonces tomar el tracking de volver toma muchísimo tiempo. Andy, estamos hablando de decenas de años. Eso quiere decir que nuestro país, como tú bien dices, estamos en una posición privilegiada. Pero no podemos olvidar cómo estaba Perú hace 10 años. No podemos olvidar cómo estaba Venezuela antes de caer donde cayó. No podemos olvidar dónde estaba Colombia, de dónde venía Chile. Nadie está exento de esto que está sucediendo. Y eso solamente se logra con una constante evaluación de dónde queremos estar, cómo estamos, como hacen los orientales. Tenemos que estarnos al mástil de ese plan estratégico que tenemos a 10 años, a 30, 40, a 20. Y no podemos soltar. Y no podemos dejar que pequeñeces fraccionen esa relación público-privada, pero que sea coherente con este tema social. Y ese equilibrio no se debe dejar. Ahora tenemos que hacer una pausa y en el próximo segmento pues podemos hablar un poquito más de esto. Nos vemos en un momento.